entender la trascendencia de la santidad de Dios, yo recordaba las veces que yo le he dicho tatica Dios, no, Diosito esto, Diosito el otro, como si estuviera a mi lado, como si fuéramos del mismo nivel. Y entender que eso no es así. Y hacer memoria de las veces que lo he respetado diciéndole o llamándole de una forma tal vez no tan santa, no tan reverente. Y después entender que al pobre Usa le quitaron la vida por una acción, por un reflejo que en nada se compara a las veces que yo he atentado contra la santidad de Dios a través de mi pecado. Y a él le quitaron la vida y yo estoy aquí contando el cuento. Eso como que me compungió. Porque al final entender cuál es su grandeza y cuál es nuestra pequeñez, cuál es su pureza y cuál es nuestra inmundicia, nos hace comprender por qué era necesario que Él se hiciera hombre. Esa es la única. Todos nosotros estamos sentados aquí gracias a que Dios había elaborado un plan desde antes de que el mundo fuera mundo y que en ese plan estábamos contemplados nosotros y en el medio estaba Él haciéndose hombre. Y entonces de repente uno dice ante esa santidad, si yo peco y peco sostenidamente porque, no, yo sé que Dios me va a perdonar, ahora yo creo que vamos a cuidarnos mejor de nuestro pecado cuando entendamos a qué santidad estamos manchando, cuál túnica le estamos tirando barro, a quién estamos insultando. Bueno, la siguiente parte de la mañana tiene que ver con Jesús. Con más de 600 años de anticipación y algunas profecías con 900 y pico de años de anticipación, se anunció que de una virgen iba a nacer un ser diferente. Curioso que el profeta que vimos ahora varios textos, las tres palabras santo y Israel las menciona 22 veces en su libro. El cumplimiento de la profecía que un hijo os es nacido, admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, se cumple cuando Lucas nos narra la anunciación. Que apareció Gabriel, donde María, la jovencita María. Algunos teólogos dicen que María debe haber tenido entre 14 y 15 años de edad, que era la época o la edad en que se casaban las mujeres en aquella época, para cuando eran ya fértiles, porque como se vivían pocos años, había que tener la mayor cantidad de hijos posibles, entonces había que empezar muy tempranito. Esa muchacha, esa adolescente, se le presenta Gabriel y ella le dice, pero ¿cómo es posible que esto vaya a pasar si yo no conozco hombre? O sea, si yo soy virgen. Y entonces él le responde, el Espíritu Santo, ahí está la palabra otra vez, agio en griego, en el griego del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y esta es la parte que nos interesa, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Al decir este santo ser, es un ser, como vimos antes, diferente, apartado, consagrado y por otra parte, puro. Recordemos que la palabra santo se aplica a Dios en dos perspectivas, absolutamente separado y absolutamente puro. Al decir absolutamente separado es absolutamente distinto, diferente de su creación, y puro es absolutamente separado del pecado. Este ser
que había sido profetizado, ahora se le anuncia a María que es un santo ser. Interesante que cuando ya el Señor hace su ministerio público, al principio del Evangelio de Juan, se le acerca uno de los líderes de Israel, se le acerca uno de los miembros del Sanedrín, uno de los miembros de las autoridades eclesiásticas judías, un maestro, un sabio, un tipo que se las sabía todas, llamado Nicodemo. Y dice la Escritura que vino de noche porque había una amenaza contra aquellos que se hicieran discípulos de Jesús, de excomulgarlos de la sinagoga, expulsarlos del pueblo. Entonces él vino de noche, escondido, guardado por las tinieblas, y le dijo a Jesús: Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, que has venido de Dios, que sos enviado de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él empezó a entender, todavía no entendía del todo, porque hasta ahí lo veía un humano que Dios había mandado. Lo interesante es que hay unos seres espirituales que sí lo veían venir, que sí lo reconocieron como un ser divino, que no solamente vieron el humano que vio Nicodemo diciendo que es un maestro enviado por Dios, sino que también vieron algo más. Y adivinen quiénes eran esos seres espirituales del mundo sobrenatural que reconocieron a Jesús como quien era. Los demonios. Dice en el Evangelio de Marcos que había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu impuro que ante la presencia de Jesús dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Ya lo identificó como el hombre que viene de Nazaret. ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ellos le tenían una ventaja a Nicodemo. Ellos sabían de dónde venía y quién era y por qué era así. Por eso en la carta de Santiago, cuando Santiago dice: vos le puedes decir Señor, Señor, pero eso no quiere decir nada, los demonios saben que es Señor, Señor. Pasó, se bajó. Ok. Movelos para que no puedan leer, así, muévelos así. Porque hasta los demonios saben que Él es Jesucristo, que Él es santo. Los demonios creen que Él es el Hijo de Dios. Los demonios creen, ellos creen. Pero no necesariamente eso hace que los demonios sean salvos. Ojo con esto. No es un llamado a los altares o una profesión de fe la que te hace creyente. Ojo con esto. ¿Por qué este ser tenía que ser así? ¿Por qué este ser tenía que ser humano por una parte, pero tenía que ser divino por la otra? Este concepto lo hemos explicado en algunas otras ocasiones, lo hemos explicado en los grupos de estudio entre semana y creo que una o dos veces lo hemos explicado en las conferencias de aquí. El concepto de la doble imputación, eso es un concepto teológico que habla de que Jesús, tal vez en una, que es la que más conocida, se atribuyó nuestros pecados, o sea, se le imputó a Cristo nuestros pecados, a lo cual en teología se le llama obediencia pasiva. Él se subió a esa cruz y en la cruz se le imputaron los pecados de todos aquellos que Él iba a salvar. La única forma de que ese sacrificio se hiciera una sola vez y para siempre, como dice la Escritura, es que ese ser
que estaba en esa cruz, recibiendo todo ese pecado de todos aquellos que iba a salvar, que ese ser fuera divino, porque la ofrenda, el sacrificio que tenía que hacerse, tenía que ser perfecto. Porque si no fuera un sacrificio perfecto, hubiera quedado el templo en pie y la gente tuviera que haber seguido haciendo sacrificios de los corderitos por los pecados de cada uno. Pero él, dice el autor de Hebreos, una vez y para siempre hizo este sacrificio. Entonces tenía que ser un ser perfecto. Y sabemos que perfecto solo hay uno. No hay nadie más que uno que es perfecto. Entonces dice Pedro, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por tanto, en la cruz, Cristo se atribuyó, a él se le imputó todos los pecados. Por eso es que estamos contando el cuento. Por eso no como a USA nos fulmina, porque precisamente nuestros pecados cayeron sobre él. Entonces, ¿a quién fulminaron? A Cristo. En la cruz Cristo recibió la totalidad de la ira de Dios que correspondía que nosotros recibiéramos. Por eso se dice que el sacrificio es sustitutivo, porque nos sustituyó en el castigo, para que nosotros pudiéramos tener vida. Estando muertos, tenemos vida a partir de que Él dijo, deme los pecados de todos ustedes y castígueme por ellos. Eso también hay otra palabra que se llama expiación, que es ponerse en lugar de otro, aunque no tenga culpa, y que le echen la culpa. De ahí viene el término chivo expiatorio, que le echan la culpa a alguien que no tiene la culpa. Esa es la primera imputación. A Cristo como ser divino y perfecto, en la cruz se le imputan nuestros pecados. Y la segunda, porque dijimos que es doble, tiene que ver con la vida de Jesús mientras estuvo en la tierra. Entonces tiene que ver con su condición humana. Mientras anduvo en la tierra, no pecó. Eso quiere decir que cumplió a cabalidad todos los puntos de la ley. Fue perfectamente obediente. Su vida fue absolutamente separada del pecado, en otras palabras, santo. Y por lo tanto, esa santidad que él logra es la santidad que nos puede ser imputada a nosotros, esa es la segunda imputación, razón por la cual podemos presentarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Como dice el autor del libro de los Hebreos, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia y al que alcanzaréis gracia y misericordia para el oportuno socorro. ¿Cómo dice uno? Pero ¿cómo me voy a acercar al trono de Dios? ¿No viste lo que le pasó a Isaías? Bueno, a diferencia de Isaías, nosotros podemos acercarnos hoy a ese trono que vio el profeta Isaías, pero no nos acercamos ahí con nuestra propia justicia, con nuestra propia pureza, con nuestra propia limpieza, sino que Cristo nos imputó su santidad, de forma tal que cuando nos acercamos al trono de la gracia, a quien ve el Padre no es a nosotros, sino es a su Hijo en nosotros. Porque juntamente estoy crucificado con Cristo, dice Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, cuando nos acercamos al trono de la gracia, no se está acercando Glauco, se está acercando Cristo en Glauco. Y a quien el Padre ve, no es a Glauco, ve a su Hijo en él. Por eso no nos fulmina. Por eso no nos pasa lo que les pasó a los que vimos ahora
que nos contó Rolando. Porque ahora tenemos imputada la santidad, esa vida santa de Cristo mientras estuvo en la tierra, la tenemos imputada para poder acercarnos al Padre. Por eso se llama doble imputación. Cristo se le imputan nuestros pecados y Cristo nos imputa su santidad. Cuando Cristo se le imputan los pecados se llama obediencia pasiva, Él está ahí y le es imputado todo, pero cuando Él obedece la ley a lo largo de toda su vida para poder darnos su santidad, a eso se llama obediencia activa, porque Él activamente está separado del pecado. Entonces, dice Pedro, Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. No cometió pecado. Pablo dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es por la vida de Cristo que nosotros tenemos, llamémosle el segundo efecto, la segunda consecuencia en nuestra salvación. Nosotros tenemos dos cosas que ocurren en el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo. Nuestros pecados son absorbidos por Él y su santidad es absorbida por nosotros. Por eso se le llama doble imputación. Y Pablo lo pone de esta manera en Gálatas, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. No, a ver, no es que todos sean los hijos de Dios y no seguimos leyendo, ¿verdad? No todos los seres humanos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios aquellos que hemos sido adoptados, como dice Pablo en Romanos, por la adopción, y hemos sido adoptados precisamente por su Hijo. Precisamente porque por Cristo fuimos adoptados. Entonces dice, porque todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y aquí viene el tema, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, no, estamos vestidos de esta manera, pero Cristo nos reviste. Entonces, a quien ve el Padre es a quien nos reviste. La santidad de Cristo está en nosotros. Por favor, no ignoren la palabra bautizados, por favor. Pero no es el tema de hoy. Solo es un comercial. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante este tema de la doble imputación? Porque desde la naturaleza divina, desde el ser santo, desde el eterno Hijo de Dios, desde la segunda persona de la Trinidad que ha existido siempre y existirá siempre, o sea, Él es santo. Usamos una palabrita de domingo ahí, santidad ontológica. Ontológica quiere decir esencial, desde su ser. Onto es ente, ser, ¿verdad? Y lógica es estudio o tratado. Desde su santidad inherente, esencial, la que nos explicó Rolly ahora, esencialmente Dios es santo. Entonces, como Él es un ser divino, esa santidad esencial como el Hijo de Dios, como el único que es así, lo hace y lo califica como una ofrenda perfecta para que sobre Él sea cargado nuestros pecados. Esa es la razón por la cual es importantísimo entender que Jesús tiene dos naturalezas en un solo ser. La naturaleza divina, por la cual es ontológicamente santo, y eso lo califica para hacer un sacrificio perfecto, de forma tal que puede cargar nuestro pecado. Y desde su naturaleza humana, porque Él tiene dos naturalezas, tiene la naturaleza divina como la segunda persona de la Trinidad, como el eterno Hijo de Dios, pero la humana que nació de María y murió en la cruz y se cansaba y tenía hambre y dormía y caminaba. Desde su naturaleza humana,
es importante porque Él, a diferencia de su santidad, que es ontológica, que forma parte de su ser, desde la naturaleza humana es vivencial, tiene que ver con su vida en la tierra. Y esa vida fue sin pecado y por lo tanto, gracias a su vida sin pecado, Él nos imputa su santidad. Palabritas de domingo otra vez, porque hay que ponerse técnico. Después yo tengo que despertarme de la primera parte de la conferencia a irnos a la teología. La doble naturaleza de Cristo se le llama la unión hipostática. Hipostática es una palabra que viene del griego, hipos es debajo, de ahí hipoglicemia, de ahí hipotiroidismo, hipos es debajo, y estatus es el suelo, la estática es el suelo, es lo que está aquí. Entonces, lo que se traduce hipostático es como lo que sostiene la sustancia, la naturaleza, lo que sostiene ahí. Al decir unión hipostática se dice la unión entre dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Cristo tenía ambas. La divina, que la vemos a la izquierda de la filmina, y la derecha vemos la humana. Él, por favor, voy a hacer una pequeña corrección que hemos aprendido en el tiempo. Él no es 100% Dios, 100% hombre, pues entonces sería 200%. Él no es totalmente Dios y totalmente hombre, porque al decir totalmente estamos hablando de una plenitud, entonces no hay hora campo para el otro. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Porque si no lo entendemos así, empezamos a meternos en unas dificultades terribles cuando vemos los evangelios. Bueno, ¿y ese que estaba haciendo era la parte humana o la parte divina? Y empieza uno a hacer esas adivinanzas. No las hagan, porque se están metiendo en un barrial de interpretación. Solo entiendan que Él es verdaderamente divino y verdaderamente humano. A eso se le llama la unión hipostática. ¿Por qué era necesario ambas cosas? Porque en la salvación obtenida en la cruz, desde lo divino se imputa nuestro pecado y hace un sacrificio perfecto, y desde lo humano nos traslada a su santidad. Entonces, la forma como podríamos ver esto es un diagrama de flujo. Perdón, pero es que tengo que ponerlo así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si Jesús no hubiese sido ontológicamente santo, por lo tanto no hubiera habido evidencia que Él es divino, y si Él no es divino, entonces su sacrificio no fue perfecto. Esas son las consecuencias de esto. Si Él no hubiese sido divino, su sacrificio no hubiera sido perfecto. Y si su sacrificio no fue perfecto, entonces nosotros todavía estaríamos en nuestros pecados. Y si nosotros todavía estuviéramos en nuestros pecados, entonces nuestro destino eterno es la condenación. Pero la buena noticia, o el evangelio, es que Jesús sí es santo, lo cual hace evidencia de que es divino, y como es divino su sacrificio es perfecto, y como su sacrificio es perfecto nuestros pecados están perdonados, y como ya están perdonados nuestro destino eterno es la gloria. Lo cual quiere decir que nuestra vida eterna es totalmente dependiente de la santidad de Dios, de la santidad de Jesús. Si Jesús no fuera santo en sus dos dimensiones, nosotros nos iríamos a quemar a los infiernos por una eternidad. Por lo tanto, ¿de quién depende que nosotros no nos vayamos a quemar a los infiernos por una eternidad, sino que vayamos a disfrutar de una vida eterna llena de gozo y llena de verdad? De la santidad de Jesús. Ya vamos entendiendo por una parte la relevancia de la santidad de Dios, y ahora vemos por qué era necesario que Dios se hiciera hombre y tuviera las dos naturalezas y con ambas fuera santo. Porque de eso depende que nosotros estemos ahora celebrando eso.